Hola, doctora Tacilio. Hola, doctor Antiveros. Pues si quieres empezar con el... Falta el resumen, ¿verdad? ¿O ya lo habían leído, no? No, el resumen. Ok. Listo. Se puede ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve. Perfecto. Lo puedes hacer un poquito más grande si quieres. El artículo del día de hoy tiene el título de The Electroretinogram May Differentiate Schizophrenia from Bipolar Disorder. Es escrito por Herbert M., Meret C., Gagne A.M., Pacalet T., Moro I. y Labeu J. y Macedi M. Es de la revista Biological Psychiatry del 2020, del 1 de febrero. Antecedentes. La retina es reconocida como una parte del cerebro, compartiendo el mismo origen embrionario y con mayor facilidad de acceso para su estudio. El electroretinograma consiste en medir biopotencial en la superficie del ojo después de haber aplicado un flash como estímulo. El electroretinograma ha probado ser una herramienta valiosa para investigar los trastornos neuropsiquiátricos tales como la enfermedad de Alzheimer y el autismo. En el caso de la esquizofrenia se han encontrado anormalidades consistentes en la reducción de ambas ondas de los conos con una latencia prolongada de la onda B, así como una reducción de ambas ondas al medir la respuesta combinada de conos y bastones. Por otro lado, dentro del trastorno bipolar, solo se ha realizado un estudio donde no se encontró ningún déficit comparado con los controles. En el presente estudio, los autores realizaron un estudio de exactitud diagnóstica de electroretinograma para diferenciar entre esquizofrenia y trastorno bipolar, aún después de balancear a las personas en cada grupo de acuerdo con el antipsicótico que tomaban. Objetivos. Investigar la presencia de anomalías en el electroretinograma en pacientes con trastorno bipolar. Evaluar la exactitud, especificidad y sensibilidad de las anomalías en el electroretinograma en estos pacientes y en un grupo de pacientes con esquizofrenia. Y demostrar que el electroretinograma puede caracterizar el trastorno bipolar y que su firma biológica puede diferenciar significativamente los dos trastornos. Métodos. Estudio comparativo de causa-efecto transversal homodémico, Feinstein 1985. Se incluyeron 150 pacientes con esquizofrenia y 151 pacientes con trastorno bipolar, con el diagnóstico establecido por el DSM-4 entre 21 y 55 años, con visión normal sin patología ocular conocida. Se trató de pacientes ambulatorios, estabilizados, derivados por sus psiquiatras tratantes de un hospital universitario o departamento regional de psiquiatría. También se incluyeron 200 sujetos control de la misma población del este de Quebec. Para controlar la medicación, se creó un subgrupo de 45 pacientes con esquizofrenia y 45 pacientes con trastorno bipolar que fueron balanceados con los principales medicamentos antipsicóticos. Se realizó un electroretinograma de campo completo con sistemas ESPION y se registraron 8 medidas para los conos y 6 para los bastones, para un total de 14 medidas. El análisis estadístico se realizó utilizando el software SAS-STAT versión 9.4. Las comparaciones de grupos se realizaron con análisis multivariado de convarianza y se realizaron revisiones logísticas por pasos. La precisión del modelo se obtuvo calculando el área bajo la curva y se estimó la sensibilidad, la especificidad y la tasa de concordancia. Se calcularon los tamaños del efecto mediante la D de Cohen, ES. Resultados. Al comparar los pacientes con esquizofrenia con sujetos control, los primeros mostraron amplitudes reducidas de las ondas cónicas A y B, con un S de menos 0.7 a menos 0.32 en la intensidad corregida y en la Bmax respectivamente. También se observó una latencia prolongada de la onda B, ES de 1.23 y 1.29 en cuanto a los pacientes con trastorno bipolar, en comparación con los sujetos control, la amplitud de la onda A del cono también se redujo, con un ES de menos 0.33 a menos 0.39, y la latencia de la onda B también prolongada, con un ES de 0.85 a 1.10 para la intensidad corregida y Bmax respectivamente.
Para la respuesta de los conos y bastones combinados en comparación con sujetos control, también los pacientes con esquizofrenia como los pacientes con trastorno bipolar mostraron amplitudes de onda A más bajas, con ES similares de menos 0.47 y menos 0.46 respectivamente. Cuando los pacientes con esquizofrenia se compararon con pacientes con trastorno bipolar, el grupo de esquizofrenia tenía amplitudes de onda A de cono más baja, ES de menos 0.38 y menos 0.40, y una disminución significativa en la amplitud de onda B de conos con un ES de menos 0.41 para B+, y al cotejar a los pacientes equilibrados para la medicación, los resultados fueron muy similares a los encontrados en la muestra completa. En los modelos de predicción se observó una precisión estimada de 0.91 para el modelo que comparó a los pacientes con esquizofrenia con sujetos control, con una sensibilidad y especificidad del 77% y 91% respectivamente, con una tasa de concordancia del 85%. Cuando se comparó los pacientes con trastorno bipolar con los controles, la precisión alcanzó 0.89, con una sensibilidad y especificidad de 76 y 88% respectivamente, y concordancia del 83%. La diferencia entre esquizofrenia y trastorno bipolar tuvo una precisión de 0.86 en toda la muestra y se mantuvo en 0.83 en los subgrupos que estaban equilibrados para la medicación. Ese sería todo el resumen. ¿Hay alguna pregunta para el resumen? Bueno, si no hay preguntas, entonces pues pasamos a la presentación, por favor. Doctora Tassi. Perfecto. Bueno, buenos días. Mi nombre es Tassili Frausto Virgen, soy residente de segundo año y el día de hoy yo voy a presentar la sesión bibliográfica bajo la coordinación del doctor Irán Ortega, a quien le agradezco su valiosa coordinación y su paciencia durante el proceso de la misma. Y bueno, vamos a empezar. El contenido de la plática del día de hoy consta de hablar sobre las generalidades del trastorno bipolar, de la esquizofrenia, de la retina, las medidas de la estructura de la retina como función de biomarcadores en psiquiatría, antecedentes del uso de la electroretinografía en pacientes con esquizofrenia y trastorno bipolar, y al final vamos a comentar sobre el artículo que vamos a discutir. Entonces empezaremos con las generalidades del trastorno bipolar. El trastorno bipolar es un trastorno mental que provoca cambios inusuales en el estado de ánimo, la energía, los niveles de actividad, la concentración y la capacidad para realizar las tareas cotidianas. Estos episodios del estado de ánimo se clasifican como maníacos, hipomaníacos o depresivos, y los principales subtipos de trastorno bipolar son el trastorno bipolar tipo 1, el cual se caracteriza por al menos un episodio de manía, que sería, si nos vamos a la imagen de la izquierda, en la sección de arriba, en la parte A, mientras que el trastorno bipolar se caracteriza por al menos un episodio hipomaníaco y uno depresivo, que sería la parte B. Dentro de la epidemiología, los trastornos bipolares afectan a más del 1% de la población mundial. La prevalencia estimada a lo largo de la vida es de 0.6% para el trastorno bipolar tipo 1, del 0.4% para el trastorno bipolar tipo 2 y del 1.4% para manifestaciones por debajo del umbral. La prevalencia es similar en hombres y mujeres, pero el trastorno bipolar, la prevalencia en el trastorno bipolar tipo 1, pero cuando hablamos del tipo 2 es más común en mujeres. Comienza en la juventud, con una edad media de aparición a los 20 años aproximadamente. Sin embargo, el diagnóstico suele ser ya en la edad adulta. Algunos estudios han demostrado que incluso llega a retrasarse el diagnóstico hasta 5 años desde el inicio de los síntomas. Y esto es muy importante, ya que la duración de la enfermedad no tratada determina el pronóstico, con un mayor número de intentos suicidas y una mayor duración de la enfermedad. Las estimaciones de la carga mundial de morbilidad han demostrado que
5 de las 20 principales causas de discapacidad se deben a enfermedades mentales y el trastorno bipolar ocupa el lugar 17 después de la depresión, el trastorno de ansiedad, la esquizofrenia y la distimia. Aunque los trastornos bipolares se encuentran entre los trastornos psiquiátricos más hereditarios, tanto los factores genéticos como los ambientales contribuyen en el desarrollo de la enfermedad, los cuales pueden estar medidos por alteraciones epigenéticas, y estos cambios afectan sistémica y conductualmente al cuerpo y conducen a un deterioro psicosocial y cognitivo. Se estima que la heredabilidad de los trastornos bipolares es de hasta el 85% y que dentro de los factores de riesgo se encuentran tanto perinatales como haber sido un parto por cesárea, infecciones por influenza materna, tabaquismo materno, incluso edad paterna avanzada. También los eventos en la vida son importantes, principalmente eventos adversos en la niñez, así como el uso indebido de drogas iniciados en la adolescencia, incluso algunos medicamentos que pueden desencadenarlo, como corticosteroides o andrógenos, afectaciones médicas como tal, como accidentes cerebrovasculares, esclerosis, lupus, trastornos endocrinos, incluso como el Cushing, y también pues se ha visto como algunos cambios en las estaciones, principalmente de invierno a primavera y de verano a otoño. Esto genera cambios neuronales que a la larga generan implicaciones en los circuitos cerebrales, ocasionando consecuencias sistémicas y generando cambios en el comportamiento, así como funcionales. Ay, perdón. El trastorno bipolar y los trastornos relacionados están en el DSM separados de los trastornos depresivos y situados entre el capítulo dedicado al espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos debido al reconocimiento del puente entre estas dos clases diagnósticas, principalmente por la sintomatología, la historia familiar y la genética. Es un diagnóstico que se basa en diferentes conjuntos de conductas y también de pensamientos, así como en el desarrollo de síntomas psicóticos. Para poder hacer el diagnóstico de un episodio de manía, se deben de cumplir los siguientes criterios de la A a la D. La A empieza con un estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable, y un aumento anormal y persistente de la actividad o la energía por más de 7 días. El B son 3 o más de los siguientes síntomas, 4 si el estado es solo irritable. Uno sería el aumento de autoestima o sentimiento de grandeza, disminución de la necesidad para dormir, encontrarse más hablador de lo habitual, tener esta experiencia subjetiva de que los pensamientos van a gran velocidad, la facilidad de la distracción, el aumento de la actividad dirigida a un objetivo, así como la participación excesiva en actividades que tienen posibilidades de consecuencias dolorosas. Dentro de la C y D, pues es el deterioro importante en el funcionamiento, y la D es que no se puede atribuir estos efectos por otra sustancia o otra afectación médica. Al hablar de la hipomanía nos referimos a un umbral más bajo para los síntomas de manía, es decir, los síntomas no causan impedimentos laborales o sociales, y por definición los síntomas no son lo suficientemente graves como para requerir una hospitalización y no son de naturaleza psicótica. El episodio es mayor a 4 días, con un cambio observable también en el funcionamiento habitual. Cuando nos referimos a un episodio depresivo, hablamos de la presencia de 5 o más de los siguientes síntomas por más de 2 semanas y que representan un cambio de funcionamiento anterior. Es el estado de ánimo deprimido, disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades, pérdida importante de peso, disminución del apetito o aumento incluso del peso, insomnio, hipersomnia, agitación o retraso psicomotor, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o culpa, disminución en la capacidad para pensar o concentrarse o tomar decisiones,
incluso tener pensamientos de muerte, ideas suicidas, intentos o tener planes ya establecidos. Igual aquí tiene que ser un deterioro importante en el funcionamiento social laboral y no se puede atribuir a otra afectación médica o sustancia. Entonces, para hacer el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1, es necesario que se cumplan los criterios para un episodio maníaco. Antes o después del episodio maníaco puede haber existido episodios de hipomanía o episodios de depresión mayor. Y para el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 2 se deben de cumplir los criterios de al menos para un episodio hipomaníaco y al menos para un episodio de depresión mayor y nunca haber tenido un episodio maníaco. Dentro de los especificadores, para tomar en cuenta en el momento del diagnóstico, debemos de considerar la presencia de ansiedad, características mixtas, que hablemos de cicladores rápidos, características melancólicas, atípicas, psicóticas, catatónicas, en el comienzo, si inició en el periparto, si tiene un patrón estacional, si está remitido, si esta remisión es parcial o total, y especificar siempre la gravedad. Dentro de las generalidades de la esquizofrenia, esta es un trastorno psiquiátrico crónico con antecedentes genéticos y neurológicos heterogéneos que influyen en el desarrollo temprano del cerebro y se expresa como una combinación de síntomas psicóticos, disfunciones motivacionales y cognitivas. La prevalencia media de por vida de la esquizofrenia estrechamente definida por los criterios del DSM es poco menos del 1%. Sin embargo, las tasas de prevalencia varían geográficamente hasta 5 veces. En general, se informa que es poco más frecuente en los hombres que en mujeres, con una relación de riesgo de 1.4 a 1, y el trastorno suele ser más grave en los hombres, además de que en ellos también tienden a desarrollar síntomas antes que las mujeres, con una edad máxima de aparición de entre los 20 a los 24 años y en las mujeres siendo de 5 años o más tarde. Ciertos grupos tienen riesgo particular de padecer este trastorno con varios factores de riesgo modificables y no modificables que influyen en el desarrollo de la esquizofrenia. Están también los prenatales y los perinatales, donde también las personas que sufrieron complicaciones en la vida fetal o al nacer tienen este riesgo, incluso también las personas que llegan a nacer en ciertas épocas del año, como invierno o primavera, también están ligeramente más sobrerepresentadas en estos pacientes con esquizofrenia. Esto debido a relacionar las infecciones maternas e incluso también déficits nutricionales que podrían estar asociados. También, se me olvidó, la edad paterna también está como muy estudiada, principalmente la paternidad tardía, entornos también menos organizados, que se desarrolle el individuo, abuso de sustancias y también adversidad social. Se plantea hipótesis de que la esquizofrenia es un resultado de la interacción compleja entre los factores de riesgo genéticos y ambientales y que estos influyen en el desarrollo temprano del cerebro y la trayectoria de la adaptación biológica de las experiencias de la vida. Aquí se explica también una de las hipótesis, que es la hipótesis dopaminérgica, que es un modelo que atribuye los síntomas positivos de la esquizofrenia y también los negativos, dependiendo la actividad de la dopamina, principalmente en las áreas mesolímbicas y mesocorticales, siendo las mesolímbicas los que se deben los síntomas positivos y los mesocortical los síntomas negativos. Para hacer el diagnóstico según los criterios del DSM se necesitan 2 o más de los siguientes síntomas, cada uno presente durante una parte significativa durante un periodo de un mes, que son los delirios, las alucinaciones, el discurso desarmonizado, el comportamiento también desarmonizado y síntomas negativos. El nivel de funcionamiento en unos ámbitos principales como el trabajo, las relaciones interpersonales o el cuidado personal
están muy por debajo del nivel alcanzado antes del inicio, y los síntomas continuos del trastorno persisten durante un periodo mínimo de 6 meses y puede incluir periodos donde los síntomas crónicos o residuales. Hay ideas que se han descartado el trastorno esquizoafectivo y el trastorno depresivo bipolar con características psicóticas, y que esta no se puede atribuir a efectos fisiológicos o de una sustancia o de otra afectación médica. Dentro de los especificadores, también tenemos que ser como muy puntuales si se trata de un primer episodio, si este primer episodio es un episodio agudo, si está en remisión parcial o si está en remisión total, si es en episodios múltiples, por ejemplo, que también se encuentren en un tipo de remisión, que sea continuo, que sea no especificado o que también tenga síntomas catatónicos. Hablando ahora un poquito sobre la retina. Bueno, pues los ojos están localizados dentro de las órbitas huecas y se integran por 3 túnicas o capas. La primera es la fibrosa, que está compuesta por la esclerótica y la córnea. La segunda es la vascular, que está integrada por la coroides. Y la tercera es la neuronal, que es la retina, y es la que ahorita nos centraremos más. Esta se desarrolla a partir de la vesícula óptica y que proviene de la pared ventral del prosencéfalo, mientras que el tallo de la copa óptica se transforma en el nervio óptico. Su vascularización se va a constar por 2 principales pools, que es la arteria central de la retina, que es la que forma la barrera hematorretiniana, y los vasos coroideos, y su inervación propiamente será por el nervio óptico. La porción, la retina cuenta con 10 capas, desde la parte exterior a la interior, en donde se continúa el nervio óptico. Las capas van del epitelio pigmentado, ¿sí? Por acá, que está conformado por células cuboides que son abundantes, que tienen abundantes gránulos de melanina, que justo su principal función es que una vez que absorber la luz y ayudar a que el enfoque sea como más preciso. Después sigue como tal la capa de los bastones y los conos, donde los bastones son pues, estas células especializadas en la luz tenue, son alargadas y están orientadas perpendicularmente con la retina. Estas van a poseer un fotopigmento en específico que se llama rodopsina, que va a ser crucial para su funcionamiento. Luego están los conos, que los conos también son de estas células especializadas, pero estos son para la percepción de la luz brillante y el color. Van a ser también alargadas, tienen forma de cono, y van a existir 3 tipos de cono, dependiendo el fotopigmento. Van a tener un fotopigmento de rodopsina diferente, que va a ser dependiendo del color rojo, verde o azul. Después sigue la membrana limitante externa, que es la región de zonas adherentes entre las células de Müller y los fotorreceptores. Después sigue la capa nuclear externa, que se encuentran los núcleos de los conos y bastones. Después sigue la capa pletiforme externa, que es la zona donde localizan las sinapsis entre las células fotorreceptoras y las células bipolares y horizontales. Después sigue la capa nuclear interna, que es donde se encuentran los núcleos de las células bipolares, horizontales, amácrinas y de Müller. Después sigue la plexiforme interna, que se encuentran las prolongaciones de las células amácrinas y bipolares. Después sigue la capa de células ganglionares, después la capa de las fibras del nervio óptico y después la membrana limitante externa. El proceso de estimulación de la luz sigue como este orden a grandes rasgos, donde primero llega la estimulación de la luz, se hiperpolarizan los fotorreceptores, hay una reducción de la liberación de glutamato, lo que hace que se despolaricen las células bipolares y ganglionares, las que llevan la información al nervio óptico, y después llegar al centro visual del cerebro. Además de estas capas, varias regiones geográficas dentro de la retina son de particular importancia. Dentro de estas se incluye el disco óptico, que es
casi toda la pared posterior del ojo es un sitio de salida del nervio óptico y debido a que no contiene células fotorreceptoras, es insensible a la luz y por esa razón se conoce como nuestro punto ciego. Alrededor de 2.5 milímetros a un lado del disco óptico se encuentra la mácula, que es el centro funcional de la retina y es donde hay mayor agudeza visual. Y dentro de esta mácula hay una fobia central, que es donde hay más agudeza visual, ya que ahí es donde hay mayor densidad de conos y prácticamente no hay bastones. Entonces, en medida en que nosotros nos alejamos de la fobia, va a aumentar el número de bastones y va a disminuir el número de conos. Y por último está la excavación fisiológica, que es la depresión de las fibras nerviosas colectoras. La actividad de la retina involucra múltiples neurotransmisores. El modo principal de transmisión es a través del glutamato, pero GABA en las células amácrinas e interplexiformes, la glicina en las células amácrinas y bipolares, y la dopamina, serotonina y acetilcolina en las células amácrinas se han visto involucradas igualmente. Entonces, hablando sobre las medidas de la estructura de la retina y la función como biomarcadores en la psiquiatría, los investigadores han recurrido cada vez más al estudio de la retina como una ventana al cerebro. Esto debido a que crecen a partir del mismo tejido en el desarrollo embrionario y que las dos estructuras comparten muchas características, incluyendo algunas células, como las neuronas, las gliales, también neurotransmisores, tipo de receptores también, y una arquitectura en capas, llegando a potencialmente servir como un biomarcador para algunos trastornos psiquiátricos. Para estudiarla, los estudios de gabinete se dividen según lo que se desea estudiar, ya sea la estructura o la función. Para evaluar la estructura se llega a utilizar la tomografía de coherencia. Para su función están los potenciales evocados visuales y la electroretinografía como tal, que pues nosotros nos vamos a centrar en esta última, la cual es una técnica para registrar la actividad eléctrica de las células de la retina en respuesta a un estímulo visual. Se basa en un biopotencial adquirido en la superficie del ojo mediante estimulación con flash, donde se miden las amplitudes y los tiempos implícitos. Este estudio se solicita en su mayoría para poder estudiar retinosis pigmentaria, degeneración macular, retinoblastoma, desprendimiento de la retina y distrofia de la barra cónica. La realización de este estudio consta de que el paciente se encuentre sentado, de que se apliquen o no gotas dilatadoras y anestésicas. Se utiliza un retractor o un espéculo para mantener los ojos abiertos y se colocan los electrodos. Hay unos que se colocan en la córnea, otros que se colocan en la piel. Se estimula lumínicamente y se registra la actividad eléctrica. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en los registros son estas dos ondas. Va a ser la onda A y la onda B. La onda A va a representar la hiperpolarización de los fotorreceptores. Esta va a durar de 10 a 30 milisegundos. Mientras que la onda B nos va a hablar sobre la despolarización de las células bipolares con una duración de 25 a 60 milisegundos. Las aplicaciones potenciales de varios índices retinarios se han estudiado como biomarcadores de riesgo de enfermedad, progresión, respuesta al tratamiento y riesgo a recaída. Dentro de los antecedentes del uso de la electroretinografía en pacientes con esquizofrenia y trastorno bipolar, pues se ha visto que en la esquizofrenia hay alteraciones en la percepción visual y se ha asociado a un adelgazamiento de la retina y del deterioro. También han encontrado algunas alteraciones en algunas ondas, como en la amplitud de la onda B, que se ha visto reducida, el tiempo de la onda B también se ha visto aumentada, la amplitud de la onda A reducida y también se han visto anomalías de la onda B en adultos jóvenes con alto riesgo genético de esquizofrenia, pero que aún ellos no muestran sintomatología.
Aquí les puse algunos estudios que se han hecho. El primero fue un estudio que querían ver la disfunción en la retina. Participaron unas 26 pacientes con esquizofrenia y 17 pacientes con trastorno bipolar y ocuparon 20 pacientes control. Y ahí se dieron cuenta que en los pacientes con esquizofrenia, pero no en pacientes con trastorno bipolar, hubo una relación negativa en la onda A y en comparación también con las puntuaciones del PANSS. El segundo estudio estudia también, estudió como la relación también sobre los ácidos grasos y la retina, diciendo que pues se ven ampliamente relacionados. Se realizaron también una electrorretinografía en 9 pacientes con esquizofrenia y 9 en sujetos control. Y bueno, se dieron cuenta que los pacientes con esquizofrenia había reducido las amplitudes de la onda A, nuevamente en comparación con los pacientes control, y que la amplitud de la onda A era independiente de la dosis de los agentes antipsicóticos que estaba tomando. Entonces, esto puede ser que también estos hallazgos apoyaran la hipótesis de que los pacientes con esquizofrenia tienen anomalías en la función de los fotorreceptores y que puede ser resultado de niveles reducidos de ácidos grasos esenciales en el nivel de sus membranas. Otros estudios también, el de arriba es un estudio muy interesante que justo habla sobre, de hecho es de algunos de los autores del artículo de los que vamos a hablar el día de hoy. Se realizaron una electrorretinografía en 29 hijos de pacientes que tenían un diagnóstico de esquizofrenia o trastorno bipolar, pero que ellos no tenían sintomatología asociada. Y también se compararon con 29 pacientes control y se observó que sí tenían una anomalía en la retina de estos pacientes, principalmente en los bastones, y que podía ser utilizado como un biomarcador de riesgo temprano y específico, y que se observó también que independientemente del diagnóstico de los padres salía la alteración. El siguiente artículo también habla sobre el proceso de recompensa, donde también se realizaron electroretinogramas en 15 pacientes con trastorno bipolar, esquizofrenia o esquizoafectivo, y se compararon con 15 pacientes controles. Y bueno, se vieron que pues sí hay como una alteración en la electroretinografía de estos pacientes debido a la recompensa principalmente con alimentos. Dentro del trastorno bipolar realmente pues no hay muchos estudios y los pocos estudios que hay siempre son en comparación, principalmente pues en estos estudios que les había comentado al inicio, donde pues no se encontraban alteraciones entre los sujetos con trastorno bipolar o sanos, y que solo se vieron las alteraciones en estos pacientes como en este estudio de riesgo de los hijos de los pacientes que sí tenían ya el diagnóstico establecido. Y bueno, y estos son los otros dos artículos que les había comentado previamente. Como tal, ya vamos a hablar sobre el artículo que vamos a discutir. El nombre del artículo es The Electroretinogram May Differentiate Schizophrenia from Bipolar Disorder. Los autores son Mark Hebert, Chantal Meret, Annette Marie Cavne, Thomas Pacalet, Isabel Moreau, Jolu Lobo, y Michael Misai, en la revista Biological Psychiatry, la cual tiene un factor de impacto de 13.38 y ubicándose en el puesto 11 de 273 en neurociencias, y es publicada en el 2020. El autor principal es el Dr. Mark Hebert. Él es un catedrático del Departamento de Oftalmología y Otorrinolaringología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Laval, Quebec, Canadá. Él es director del Laboratorio de Electrofisiología Visual y Fotobiología y es director del Eje de Investigación de Neurociencias Clínicas y Cognitivas Cerebral Brain Research Center. Y bueno, como antecedente, pues a pesar de los intensos esfuerzos
de los investigadores en las últimas décadas con respecto a la esquizofrenia y el trastorno bipolar, la fisiopatología exacta sigue siendo desconocida. Entonces, pues, congruentemente todavía no existen biomarcadores fiables para ayudar al diagnóstico de los trastornos. Esta es una de las razones por la cual, pues, su principal principalmente no ha sucedido porque siempre ha sido difícil como pues acceder al tejido neural vivo de los pacientes. Debido a su origen embrionario y las demás características que comparten, la retina ha sido reconocida como una parte accesible del cerebro y su función se puede investigar con el electroretinograma, que es una herramienta relativamente no invasiva y con la cual en los últimos años se han encontrado anomalías en muchos trastornos psiquiátricos importantes. Ay, perdón. Dentro de los objetivos fueron investigar la presencia de anomalías en el electroretinograma en pacientes con trastorno bipolar. El segundo era evaluar el nivel de precisión, especificidad y sensibilidad de las anomalías en el electroretinograma en estos pacientes y en el grupo de los pacientes con esquizofrenia, así como demostrar que el electroretinograma puede caracterizar el trastorno bipolar y que su firma biológica puede diferenciar significativamente los dos trastornos. Entonces, dentro de la metodología se incluyeron 151 individuos con diagnóstico de trastorno bipolar según los criterios del DSM-4 y 150 individuos con diagnóstico de esquizofrenia según el DSM-4. Los criterios de inclusión, pues, fue el diagnóstico establecido por el DSM-4. Se incluyeron pacientes de 21 y 55 años con una visión normal, sin patología ocular conocida. Se ocuparon también 200 sujetos de control de la misma población del este de Quebec con los mismos criterios de exclusión y además sí contaba con un diagnóstico o historia familiar positiva a esquizofrenia o trastorno bipolar, incluso un trastorno depresivo. Dentro de los criterios de exclusión estaban los trastornos neurológicos y metabólicos, haber estado embarazada, haber consumido drogas como el cannabis en las últimas 24 horas o haber recorrido 2 zonas horarias dentro de un mes antes del estudio, igual que haber trabajado en turnos de la noche, ya que esto podría interrumpir el reloj interno de la retina. Las características del electroretinograma utilizado, se ocupó uno de campo completo, no se dilataron las pupilas y se utilizaron los electrodos de tierra y referencia en la frente y en el canto externo del ojo, así como un electrodo en la parte profunda del saco conjuntival. Se utilizaron flashes y la luz de fondo fueron proporcionadas por un domo de color de cáncer. Y esta es una imagen del aparato que se utilizó. Las características del electroretinograma se ocuparon 2 fases. Se ocupó la fase fototópica y la fase escotópica. Dentro de la fase fototópica, los participantes fueron adaptados a 10 minutos a la luz blanca en un fondo fijada a 80 candelas, que es la unidad de luminancia. En este periodo se midió el diámetro pupilar. Después se obtuvo una función de respuesta lumínica para los conos por medio de 13 flashazos blancos y fueron 0.42 a 800 candelas. El intervalo entre estos flashazos fueron de 2 segundos para los primeros 9 y 5 segundos y para los últimos 4. Dentro de la fase escotópica, después se realizó una adaptación de 30 minutos en la oscuridad. Se aplicaron 13 flashazos verdes que fueron de 0.001 a 1 candelas para generar la respuesta lumínica para los bastones y el intervalo de flash fue de 5 segundos en esta fase. Se realizaron ajustes en las mediciones obtenidas. Se ocupó una fase fija que se obtuvo con una iluminancia fija de 7.5 candelas por metro cuadrado de superficie, de acuerdo a estudios previos de la población con esquizofrenia, y una fase combinada que se obtuvo con 3 iluminancias de 13.3, 23.7 y 50 candelas por metro cuadrado de superficie, que se promediaron de acuerdo a estudios previos con controles que demuestran que el pico de la onda B
se alcanza con diferentes iluminancias en población ciana y esto puede influenciar el tipo de latencia de dicha onda. El electroretinograma de los bastones se fijó con una iluminancia de 0.1 candelas porque esta iluminancia se reclutan solo en los bastones y además se realizó otra fase con 1.0 ya que esta iluminancia se capturaron ondas de conos y bastones. Finalmente se escogieron 8 mediciones, 6 para los bastones, no, 8 para los conos, 6 para los bastones y 14 en total. Los análisis estadísticos se realizaron con un SAT-STAT 9.4 y se realizaron distintas pruebas. Se realizó una prueba para analizar si hubo diferencias entre los resultados de la electroretinografía entre los 3 grupos, o sea, esquizofrenia, trastorno bipolar y controles. Esta se realizó con un análisis multivariado de varianza con un procedimiento de modelo lineal generalizado, en donde se incluyeron como covariables la edad, el género y el tamaño de pupila. Cuando se obtuvo una P significativa, de acuerdo a lambda de Wilks, se realizó un análisis individual de la covarianza para cada medición. También se realizaron pruebas para generar modelos que pudieran predecir a qué grupo pertenecía el individuo de acuerdo a los resultados. Se realizaron modelos de regresión logística por pasos y escalonados que permitieron ir probando qué combinaciones de resultados podrían predecir las mejores propiedades y a qué grupo pertenece cada individuo. Dentro de este análisis multivariado, se debe a que nuestras variables independientes, o sea, los grupos de trastorno bipolar, esquizofrenia y controles, se comparaban con las variables dependientes, o sea, los valores del retinograma, que mínimo tienen que ser 2, pero en esta ocasión pues fueron bastantes mediciones, y también se consideraban las covariables como la edad, el diámetro pupilar y el sexo. Ok, resultados. Bueno, en esta tabla podemos ver los datos de los 3 grupos, de cómo no hubo diferencias significativas en la edad y en el tamaño de la pupila, ¿vale? Sin embargo, sí en el sexo se encontraron diferencias entre la esquizofrenia y el grupo con trastorno bipolar. De cualquier manera, de acuerdo a estudios previos, se consideró que era pertinente controlar estas 3 variables para los análisis que se realizaron. Y también dentro de esta tabla podemos ver las medicaciones que estaban utilizando los pacientes al momento del estudio y dividiéndolos también en los pacientes con esquizofrenia o trastorno bipolar. En esta tabla vemos las medidas y desviaciones, las medias y las desviaciones estándar de los valores que se realizaron en cada electroretinograma. En la mitad superior vemos vemos las 8 mediciones que corresponden a los conos y se puede observar que en estos 8 electroretinogramas, en el valor fijo, que es la luminancia de 7.5 candelas, y además por metro cuadrado de superficie, además el Vmax, que es el promedio de la estimulación de la fase fototópica en las 3 iluminancias para sacar el promedio de la onda B, del valor máximo de la onda B. Y en la parte inferior de esta tabla vemos los valores de las medias y desviación estándar también, pero de los electroretinogramas para los bastones. En este caso vemos que se describen como valores puros o valores mezclados, ya que 2 electroretinogramas solo se pudieron reclutar los bastones y en los otros 4 se reclutaron tanto bastones como conos, lo cual pues también depende de la iluminancia usada en la fase llamada la escotópica, la que les había explicado previamente. Esta es la misma tabla que acabamos de ver, pero aquí ya calcularon los tamaños de efecto o los ES de acuerdo a la fórmula de Cohen. Esto nos permite tener una apreciación más objetiva de qué tanto las variaciones de las mediciones de los electroretinogramas son significativas entre los grupos y por qué se han calculado a partir de medias estandarizadas. En esta tabla se ha aplicado ya el análisis multivariado de OMANOVA y cuando se encontraban diferencias estadísticamente significativas, se analizó cada prueba en los grupos por separado. De acuerdo a esto, se observó diferencias por lo menos en un electroretinograma entre cada grupo.
nos vamos a ir por colores. Dentro de los cuadrados rojos, al compararse los pacientes con esquizofrenia y con los grupos control, se observó que el grupo de esquizofrenia tenía una reducción en la amplitud de las ondas A y también en las ondas B, con un efecto que fue de menos 0.7 a menos 0.32, es decir, leve, tanto en las intensidades fijas como en las Vmax o el promedio máximo de luminiscencia. En los cuadros verdes, el grupo con esquizofrenia también mostró una latencia de onda B prolongada con un tamaño de efecto de 1.23 a 1.29, lo cual es bastante grande, tanto en la medición fija como en la Vmax. Y después nos vamos a ir al cuadrado morado, que el grupo de trastorno bipolar mostró diferencias entre el grupo control con amplitud de onda A, tanto en la fase fija como en la Vmax, siendo un tamaño de efecto de menos 0.33 a menos 0.39, es decir, bajo comparado con este azul. Y en el caso de la latencia de la onda B, mostró también una diferencia de 0.85 a 1.1. En el recuadro café, en cuanto a la esquizofrenia y el trastorno bipolar, se observaron diferencias en la amplitud de onda A y B de manera moderada. Y en los recuadros amarillos, para la fase de los conos, que es la mitad inferior, se observó una diferencia moderada, con una reducción de menos 0.47 para el grupo de esquizofrenia al compararse con el grupo control para la amplitud de la onda en la fase mixta y una reducción de menos 0.49 y menos 0.57 para la amplitud de onda B en la fase pura y mixta respectivamente. En el recuadro gris, también en esta fase se observó una reducción de la amplitud de la onda A para el grupo de trastorno bipolar al ser comparado con el grupo control y fue moderada en la fase mixta de menos 0.46 y también una reducción en la amplitud de onda B de 0.47 a 0.50 para la fase pura y mixta en la medición escotópica. También se hicieron pruebas para generar modelos que pudieran predecir a grupos pertenecían a un individuo de acuerdo a los resultados del electroretinograma. Se realizaron modelos de regresión logística por pasos o escalonados que permitieron ir probando qué combinaciones de resultados podría predecir las mejores propiedades y a qué grupo pertenece cada individuo. Las variables predictoras fueron características de las ondas del electroretinograma y las variables resultantes de dicha ecuación de regresión fueron el grupo de esquizofrenia, trastorno bipolar o control. Dentro de estas mediciones se buscaba la sensibilidad, la especificidad y la exactitud. Entonces, esta tabla está incluida en los suplementos del artículo, no está en el que teníamos, pero se puede observar el área debajo de la curva de los diferentes modelos de regresión, que combinan distintos parámetros de la electroretinografía para predecir a qué grupo pertenece cada individuo. En este caso vemos que el mejor rendimiento de las curvas pertenece al primer modelo, que es la primera fila, que es la que se compara la esquizofrenia con los grupos control, donde ocuparon 6 variables del electroretinograma y obtenían, que son estas ondas que se tienen aquí, tanto las fijas como las mixtas y las Vmax, y obteniendo un área bajo la curva de 0.91, que se considera un test bastante bueno. El área bajo la curva que distingue el trastorno bipolar y la esquizofrenia fue de 0.86, que también es buena, y el rendimiento más bajo fue para la cuarta comparación, donde se compara la esquizofrenia y el trastorno bipolar balanceados ya por la medicación, pero aún así, pues el área es de 0.83 y sigue considerándose como bueno. Dentro de las conclusiones, entonces se confirmó que también existe un patrón característico de ondas en el electroretinograma en la población con trastorno bipolar. Los parámetros de las características de cada onda A y B del electroretinograma utilizados en este estudio proporcionaron una distinción muy precisa entre esquizofrenia y trastorno bipolar cuando se utiliza un modelo de regresión logística.
y los antipsicóticos parecieron interferir en los resultados del electroretinograma. Dentro de las fortalezas, el tamaño de muestra es considerable para cada grupo. Se incluyó un subgrupo controlado por los medicamentos y se realizó un análisis tanto en conos como en bastones en una población con trastorno bipolar, cosa que no se había hecho antes. Y dentro de las limitaciones, pues realmente no se explica la causalidad o plausibilidad biológica de los hallazgos a pesar de ser robustos, y pues es necesario replicar los hallazgos ya que todo se realizó en un mismo laboratorio. Y eso sería todo. Muchas gracias.